Fue obligada a casarse con el vampiro Alfa por oro, pero él le dio un reino en su lugar. Las monedas de oro cayeron sobre la mesa de madera carcomida con un tintineo que sonó como una sentencia de muerte, y Elara supo que acababa de ser vendida al mismísimo demonio. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. 50 monedas de oro, murmuró su padrastro Henrik con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises. Más de lo que esta familia ha visto en toda una vida. El hombre que había arrojado las monedas permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz morienda del atardecer. No había dicho una sola palabra desde que entró en la humilde cabaña, pero su presencia llenaba el espacio como una tormenta contenida. Vestía ropas negras de corte elegante que gritaban riqueza, y aunque Elara no podía ver su rostro con claridad, algo en él la hacía sentir como si estuviera ante un depredador. ¿Y todo lo que pides a cambio es...? Henrik dejó la pregunta suspendida en el aire, aunque ambos conocían la respuesta. La chica, respondió el extraño con una voz que era terciopelo sobre acero, para el matrimonio, mañana al anochecer. Elara sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Tenía 19 años, había cuidado de su madre enferma hasta su último aliento, 3 meses atrás, y había trabajado los campos familiares hasta que sus manos se volvieron ásperas como cuero. Nunca había pedido mucho de la vida, solo la libertad de elegir su propio destino. No, susurró, pero su voz se perdió en el tintineo de las monedas que Henrik contaba con avaricia. No puedes hacer esto. Henrik ni siquiera la miró. Ya está decidido, Elara. Este caballero, el señor Drácul, nos ofrece una fortuna. Tu hermano pequeño podrá estudiar, tendremos comida para todo el invierno, y tú tendrás una vida mejor de la que jamás podrías soñar aquí. ¿Una vida mejor? Elara se puso de pie de un salto, temblando de rabia. Ni siquiera conoces a este hombre, podría ser un asesino. Por primera vez, el extraño se volvió hacia ella. La luz de la chimenea iluminó parcialmente sus facciones, pómulos aristocráticos, una mandíbula fuerte y ojos que brillaban con un rojo dorado imposible. Era hermoso de una manera que dolía mirarlo, pero había algo fundamentalmente equivocado en esa belleza, algo antiguo, algo peligroso. Peor, murmuró él con una sonrisa que reveló colmillos blancos como perlas. Soy algo mucho peor que un asesino. Henrik se atragantó con su propia saliva, pero las monedas de oro ya estaban en sus manos temblorosas. El miedo y la codicia lucharon en su rostro, y la codicia ganó. Un trato es un trato, masculló. Elara, prepara tus cosas, te vas al amanecer. Quiero decir, al anochecer. No iré a ninguna parte, gritó Elara, pero cuando dio un paso hacia la puerta, el extraño se movió. Fue como si hubiera parpadeado y él hubiera aparecido frente a ella, bloqueando su salida. No había visto el movimiento. Un segundo estaba junto a la ventana y al siguiente estaba tan cerca que podía sentir el frío antinatural que emanaba de su piel. Mi nombre es Vladislav Drácul, dijo con una voz que era suave como la seda, pero llevaba el peso de siglos. Soy el vampiro alfa de los Cárpatos, señor de 3 reinos y maestro de legiones inmortales que han caminado esta tierra desde antes de que tu pueblo supiera qué era el hierro. Elara retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de piedra. El aire se había vuelto espeso, difícil de respirar. Los vampiros no existen, susurró, pero incluso mientras las palabras salían de sus labios, supo que estaba mintiendo. Todo en él gritaba lo contrario. La palidez de su piel, la gracia sobrenatural de sus movimientos,
la manera en que sus ojos parecían ver directamente dentro de su alma. ¿No? Vladislav ladeó la cabeza, estudiándola como un gato estudia a un ratón. Entonces, explícame esto. Alzó una mano hacia la chimenea. Las llamas se extinguieron instantáneamente, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Solo los ojos de él brillaban en la penumbra, como brasas ardientes. Henrik soltó un gemido ahogado y se desplomó en su silla aferrando las monedas contra su pecho, como si fueran un amuleto protector. «Dios mío», murmuró, «¿qué he hecho?» «Has vendido a tu hijastra al diablo», respondió Vladislav sin apartar la mirada de Elara. «Aunque debo corregirte en algo, no soy el diablo, soy algo mucho más antiguo y, según algunos, considerablemente más peligroso». Con un gesto de su mano, las llamas volvieron a encenderse. La habitación recuperó su calidez, pero el frío en el pecho de Elara permaneció. «¿Por qué yo?», preguntó con una voz que apenas era audible. «¿Por qué no cualquier otra chica del pueblo?». Vladislav se acercó un paso más, y ella pudo ver que sus ojos no eran completamente rojos, sino de un dorado profundo con vetas carmesí que parecían moverse como llamas líquidas. «Porque tú, querida Elara, posees algo que llevo siglos buscando», murmuró, extendiendo una mano pálida hacia su rostro, deteniéndose a milímetros de tocar su mejilla. Una línea de sangre muy específica, muy especial. «No sé de qué hablas», dijo Elara, pero algo en lo profundo de su mente susurraba que sí lo sabía. Los sueños extraños que había tenido toda su vida, las veces que había sanado heridas con solo pensarlo, la manera en que los animales salvajes se acercaban a ella sin miedo. «Tu abuela materna no era completamente humana», continuó Vladislav, como si leyera sus pensamientos. «Era una descendiente de las brujas de Salem, una de las últimas de su línea. Y su poder corre por tus venas como río dorado, esperando ser despertado». Henrik se había quedado inmóvil, con la boca abierta y los ojos desorbitados. «Elara, tu madre nunca me dijo». «Porque ella no lo sabía», interrumpió Vladislav. «El poder salta generaciones y aparece solo cuando se necesita desesperadamente, como ahora». Elara sintió que todo su mundo se tambaleaba. Su madre siempre había sido evasiva sobre la familia de su lado, cambiando de tema cada vez que ella preguntaba sobre su abuela. «Incluso si eso fuera verdad», dijo, luchando por mantener la voz firme, «no significa que tenga que casarme contigo». «Ah, pero sí», respondió Vladislav con una sonrisa que era toda arrogancia y poder. «Verás, mi querida futura esposa, mi reino enfrenta una amenaza que requiere la unión de la sangre vampírica y la magia de bruja. Sin esa unión, todos mis súbditos, miles de inmortales que han sido leales durante milenios, perecerán. ¿Y si me niego?». Los ojos de Vladislav se endurecieron como oro fundido enfriándose. «No te negarás», dijo con una certeza que helaba la sangre, «porque si no vienes conmigo voluntariamente, tomaré por la fuerza lo que necesito. Y prefiero que seas mi esposa que mi prisionera». El silencio que siguió fue tan denso que Elara pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Henrik contaba nerviosamente las monedas, el sonido metálico llenando el vacío. «Una vida por miles», murmuró Vladislav, su voz ahora casi gentil. «Es una ecuación simple, ¿no te parece?». Elara cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría todo. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos, algo que brillaba con la misma intensidad dorada que había visto en los ojos de él. «Si acepto», dijo lentamente, «quiero garantías. Quiero que mi familia esté protegida. Quiero que Henrik use ese oro para enviar a mi hermano a la universidad como prometió. Y quiero tu palabra de que pase lo que pase, no serán lastimados».
Vladislav estudió su rostro durante un largo momento, y por primera vez desde que había entrado en la cabaña, algo parecido al respeto cruzó por sus facciones. «Tienes coraje», murmuró. «Me gusta eso en una futura reina». ¿Reina? Elara parpadeó, sorprendida. ¿Pensabas que el vampiro alfa se casaría con alguien destinada a ser menos que su igual? Vladislav extendió su mano hacia ella, formal como un cortesano. «Señorita Elara Thorn, te ofrezco mi mano en matrimonio, mi reino como tu herencia y mi protección eterna. A cambio, solo pido tu sangre, tu magia y, eventualmente, tu corazón». Elara miró la mano extendida. Era elegante y pálida, con dedos largos que hablaban de siglos de poder y control. Un anillo de rubí brillaba en su dedo meñique, grabado con símbolos que parecían moverse en la luz del fuego. «¿Y si mi corazón nunca es tuyo?», preguntó. Vladislav sonrió, y por primera vez había algo genuinamente humano en esa sonrisa. «Entonces, al menos habré tenido el honor de intentar ganarlo». Con un movimiento que esperaba la condenara o la salvara, Elara puso su mano en la de él. Su piel era fría como el mármol, pero suave como la seda, y en el momento en que se tocaron, una chispa dorada corrió entre ellos como electricidad. «Sellado», murmuró Vladislav, llevándose la mano de ella a los labios y presionando un beso suave contra sus nudillos. «Nos casaremos mañana al anochecer, y después, mi querida Elara, te mostraré un mundo que existe más allá de los sueños mortales». Henrik soltó un suspiro tembloroso y se puso de pie. «Entonces, ¿está decidido?». «Está decidido», confirmó Vladislav sin apartar la mirada de Elara. «Enviaré un carruaje por ella 1 hora antes del anochecer. Asegúrate de que esté lista». Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Ah, Henrik», añadió sin volverse. «Si se te ocurre intentar huir con el oro o usar a Elara como moneda de cambio con algún otro, descubrirás por qué los humanos han temido mi nombre durante 800 años». La puerta se cerró tras él con un suave clic, pero su presencia pareció permanecer en la habitación como el eco de una tormenta. Elara se desplomó en una silla, temblando. Todo había ocurrido tan rápido que su mente luchaba por procesar la realidad de lo que acababa de suceder. «¿En qué me he metido?», susurró. Henrik se acercó y, por primera vez en años, puso una mano gentil en su hombro. «No lo sé, niña», admitió, «pero ese hombre, esa criatura, no mentía sobre el peligro. Vi algo en sus ojos cuando me amenazó, algo que me dice que no hemos visto ni la superficie de lo que es capaz de hacer». Elara asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuvo. Si iba a ser la esposa de un vampiro, la reina de un reino sobrenatural, no podía permitirse el lujo de la debilidad. «Necesito empacar», dijo, poniéndose de pie con piernas temblorosas. «Y necesito pensar». Mientras subía las escaleras hacia su pequeño cuarto bajo el techo, Elara no pudo evitar preguntarse si estaba caminando hacia su destino o hacia su perdición. Y en el fondo de su mente, una voz que sonaba sospechosamente como la de su difunta madre, susurraba que tal vez, solo tal vez, ambas cosas eran lo mismo. La noche había caído completamente cuando Elara finalmente se permitió llorar, pero incluso sus lágrimas parecían brillar con una luz dorada que no entendía. Y en algún lugar, en un castillo que se alzaba entre las montañas como una corona de piedra negra, Vladislav Dracul sonreía mientras contemplaba las estrellas, sabiendo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando durante 8 siglos de existencia solitaria. El juego, como él había dicho, estaba a punto de cambiar. La mañana del día siguiente llegó demasiado pronto y demasiado lenta a la vez.
Elara había pasado la noche en vela, alternando entre el pánico y una extraña sensación de inevitabilidad que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos dorados de Vladislav y sentía el eco de esa chispa que había corrido entre ellos cuando se tocaron. Henrik había salido temprano al pueblo, supuestamente para arreglar asuntos con el oro, pero Elara sabía que en realidad no podía soportar mirarla a los ojos. Su hermano pequeño, Thomas, de apenas 12 años, había llorado cuando le explicó que se iba, pero incluso él parecía entender que no había alternativa. ¿Volverás a visitarnos?, había preguntado con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No lo sé, había respondido ella con honestidad brutal, pero te escribiré, te lo prometo. Ahora, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, Elara se encontraba frente al pequeño espejo agrietado de su habitación, contemplando su reflejo. Se había puesto su único vestido decente, un azul oscuro que su madre había cosido años atrás, y había trenzado su cabello castaño rojizo de la manera más elegante que sabía. Pero no importaba lo que hiciera, seguía pareciendo exactamente lo que era, una campesina a punto de casarse con el rey de los monstruos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos melancólicos. «Elara», llamó la voz de Henrik desde el otro lado. «Ha llegado alguien». El corazón de Elara se detuvo. Era demasiado tarde. Vladislav había dicho que enviaría un carruaje 1 hora antes del anochecer, y el sol aún estaba visible en el cielo. Bajó las escaleras con piernas temblorosas, pero cuando llegó a la sala principal no encontró a Vladislav. En su lugar había una mujer de mediana edad vestida con ropas elegantes de color púrpura oscuro. Era hermosa de una manera severa, con cabello negro recogido en un moño elaborado y ojos verdes que brillaban con una inteligencia afilada. «Tú debes ser Elara», dijo la mujer con una voz cultiva que hablaba de años de educación y refinamiento. «Soy Lisandra Corvina, la asesora principal del señor Drácul. He venido a prepararte para la ceremonia». ¿Prepararte? Hendrik se veía confundido y nervioso. ¿No es suficiente con que esté lista? Lisandra le dirigió una mirada que podría haber congelado fuego. «Señor Erickson», dijo con una voz cortés que de alguna manera logró ser más amenazante que cualquier grito. «Su hijastra está a punto de convertirse en la reina de los inmortales. Esto requiere algo más que un vestido casero y buenas intenciones». Se volvió hacia Elara y su expresión se suavizó marginalmente. «Ven conmigo, niña. Tenemos mucho trabajo que hacer y muy poco tiempo». Lisandra había traído consigo un baúl que parecía contener los tesoros de una docena de reinos. Mientras lo abría, Elara pudo ver sedas de colores imposibles, joyas que parecían capturar la luz de las estrellas y perfumes que olían a jardines de ensueño. «Siéntate», ordenó Lisandra señalando una silla que había reposicionado frente a una ventana. «Primero hablaremos, luego te transformaremos». Elara obedeció, aunque cada instinto le gritaba que corriera. Había algo en Lisandra que era casi tan perturbador como Vladislav, aunque de una manera completamente diferente. «¿Eres humana?», preguntó Elara mientras Lisandra comenzaba a cepillar su cabello con movimientos sorprendentemente gentiles. «Fui humana una vez», respondió Lisandra sin pausa en sus movimientos. «Hace aproximadamente 300 años. Ahora soy lo que tu gente llamaría una vampiro bruja, aunque el término técnico es más complejo». «¿Vladislav te convirtió?». «No». Lisandra sonrió, y Elara pudo ver colmillos delicados en su sonrisa. «Me convertí a mí misma, con su permiso». «Verás, querida, no todos los vampiros son creados de la misma manera. Los alfas como Vladislav nacen vampiros. Los convertidos como yo elegimos la transformación. Y luego están los híbridos, como tú serás después de la ceremonia». Elara se tensó. «¿Híbridos?».
Mitad bruja, mitad vampiro, explicó Lisandra, mientras comenzaba a trenzar el cabello de Elara en un patrón complejo que parecía tener significado ritual. Es algo extraordinariamente raro y extraordinariamente poderoso. Solo ha ocurrido 3 veces en la historia registrada. Y las otras 2 híbridas fueron, bueno, digamos que no terminaron bien. ¿Qué les pasó?, preguntó Elara, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Lisandra se detuvo en su trabajo, sus manos inmóviles en el cabello de Elara. Una se volvió loca por el poder y tuvo que ser destruida. La otra eligió quemar su propia magia antes que permitir que fuera utilizada para fines malignos. El silencio que siguió fue pesado como plomo. ¿Y qué me pasará a mí?, susurró Elara. Esa, dijo Lisandra, reanudando su trabajo, es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero puedo decirte esto. Vladislav no te eligió por casualidad. Ha estado esperando por ti durante 8 siglos, desde que una vidente le profetizó que solo una híbrida podría salvar su reino de la amenaza que se acerca. ¿Qué amenaza? Lisandra terminó la trenza y se movió para abrir otra sección del baúl. Los cazadores de almas, dijo como si el nombre fuera una maldición. Son una orden antigua de magos humanos que se dedican a erradicar todo rastro de magia sobrenatural del mundo. Han estado cazando a las criaturas de la noche durante milenios, pero recientemente han desarrollado un arma que puede destruir no solo el cuerpo, sino también el alma inmortal. Elara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Y creen que yo puedo detenerlos? No lo creen, corrigió Lisandra, extrayendo un vestido que parecía estar hecho de luz líquida. Lo saben. La profecía fue muy específica. Cuando la sangre de bruja se una con la sangre de rey, el poder que nace de su unión será la perdición de los cazadores o la salvación de los cazados. Lisandra sostuvo el vestido contra Elara, y el material pareció cobrar vida, moldeándose a su forma y brillando con una luz suave y dorada. «Es hermoso», murmuró Elara, a pesar de sus miedos. «Era de la primera esposa de Vladislav», dijo Lisandra suavemente. «Murió hace 600 años, en la última gran guerra contra los cazadores de almas. Era completamente humana, pero amaba a Vladislav con una fiereza que desafiaba la muerte misma. ¿La amaba él?». Lisandra guardó silencio por un momento tan largo que Elara pensó que no respondería. «Sí», dijo finalmente. La amó tanto que cuando ella murió, juró que nunca volvería a permitirse amar a una mortal. Por eso se mantuvo solo durante todos estos siglos, hasta ahora. «Pero yo no soy completamente mortal, ¿verdad?». «No», confirmó Lisandra. «Y esa es tanto tu fortaleza como tu maldición». El proceso de transformación duró horas. Lisandra trabajó con la precisión de un artista y la reverencia de una sacerdotisa, aplicando cosméticos que parecían absorber la luz en lugar de simplemente reflejarla, perfumes que olían a siglos de misterio, y joyas que zumbaban con poder apenas contenido. Cuando finalmente terminó, Elara ya no se reconocía en el espejo. El vestido la transformaba en algo etéreo, como si fuera más un espíritu de la luz que una mujer mortal. Sus ojos parecían brillar con una luz interior que nunca había notado antes, y su piel tenía un resplandor perlado que hablaba de magia despertándose. «Ahora pareces lo que eres», murmuró Lisandra con satisfacción. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Henrik apareció, y sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Elara. «Dios santo», susurró. «Elara, eres diferente», completó ella, porque no había otra palabra para ello. «El carruaje ha llegado», anunció Henrik con voz ronca.
El Ara miró por la ventana y vio una carroza que parecía haber salido de un cuento de hadas gótico. Era negra como la noche, con incrustaciones de plata que brillaban como estrellas, y estaba tirada por 6 caballos que se movían con una gracia que parecía sobrenatural. El cochero llevaba una capa con capucha que ocultaba completamente su rostro. «Es hora», dijo Lysandra, extendiendo un collar de rubíes hacia el Ara. «Este collar ha sido bendecido por las brujas más poderosas de 3 siglos. Te protegerá de cualquiera que trate de usar tu poder para el mal». El Ara se dejó colocar el collar, sintiendo inmediatamente cómo un calor protector se extendía desde las piedras hacia su piel. «¿Estarás allí?», preguntó el Ara. «En la ceremonia». «Estaré allí», prometió Lysandra. «Y recuerda, no importa lo que veas, no importa lo extraño que te parezca todo, Vladislav nunca permitirá que te lastimen. Su honor como alfa lo exige, y sus sentimientos hacia ti lo garantizan». «¿Sentimientos?». Lysandra sonrió misteriosamente. «¿Crees que un vampiro que ha vivido 800 años se casaría por mera conveniencia política? Hay maneras más fáciles de obtener poder mágico, querida. El hecho de que eligiera el matrimonio, eso dice mucho sobre sus intenciones». Antes de que el Ara pudiera preguntar qué quería decir exactamente, ya estaba siendo escoltada hacia el carruaje. Henrik la abrazó torpemente en el umbral, susurrando disculpas que ella no tenía tiempo de absolver o rechazar. Thomas corrió hacia ella en el último momento, arrojándose a sus brazos con tiras corriendo por sus mejillas. «No me olvides», sollozó contra su hombro. «Nunca», prometió ella, besando la coronilla de su cabeza. «Y algún día, cuando seas un hombre educado y sofisticado gracias a ese oro, vendrás a visitarme en mi castillo». «¿Es realmente un castillo?», preguntó él, secándose los ojos. «Supongo que lo averiguaré pronto», respondió el Ara con una sonrisa que esperaba pareciera más valiente de lo que se sentía. El interior del carruaje era aún más lujoso que el exterior. Los asientos estaban tapizados en terciopelo negro con hilos de plata, y había pequeñas lámparas de cristal que proporcionaban una luz suave y dorada. En un rincón había una botella de cristal llena de un líquido rojo oscuro que el Ara decidió firmemente no examinar demasiado de cerca. Lysandra se sentó frente a ella, y el carruaje se puso en movimiento con una suavidad que desafiaba las leyes de la física. «¿Cuánto falta para llegar?», preguntó el Ara mientras observaba cómo su pueblo se alejaba por la ventana. «3 horas, quizás 4», respondió Lysandra. «El castillo de Vladislav está en lo profundo de las montañas, en un lugar que los mapas humanos nunca han registrado correctamente. ¿Y qué pasará cuando lleguemos?». «La ceremonia será inmediatamente», explicó Lysandra. «En la tradición vampírica, las bodas reales se celebran bajo la luz de la luna llena, y esta noche es perfecta para eso». El Ara miró hacia el cielo a través de la ventana del carruaje. La luna, efectivamente, era una esfera plateada perfecta que parecía seguirlos mientras se movían por caminos que se volvían cada vez más empinados y rocosos. «Lysandra», dijo el Ara después de un largo silencio, «¿alguna vez te arrepientes de haberte convertido en vampiro?». La mujer mayor consideró la pregunta cuidadosamente. «Hay momentos», admitió, «cuando recuerdo el sabor de la comida humana o la sensación del sol en mi piel, que siento algo parecido al arrepentimiento. Pero entonces recuerdo el poder, la eternidad, la posibilidad de presenciar siglos de cambio y crecimiento, y sé que hice la elección correcta». «¿Crees que yo haré la elección correcta?». «Creo», dijo Lysandra con una sonrisa enigmática, «que tu elección ya está hecha. Solo falta que la reconozcas». El resto del viaje transcurrió en un silencio contemplativo. El Ara observó cómo el paisaje cambiaba gradualmente de campos cultivados a bosques densos, de colinas suaves a montañas escarpadas. El aire se volvía más frío y más delgado,
y había algo en la atmósfera que zumbaba con una energía que hacía que los pelos de sus brazos se erizaran. Finalmente, cuando la luna estaba alta en el cielo, el carruaje comenzó a subir por un sendero serpenteante tallado en la roca viva de la montaña. Y entonces, como algo salido de un sueño o una pesadilla, el castillo Drácul apareció ante ellos. No había palabras para describir adecuadamente su magnificencia terrible. Se alzaba de la montaña misma como si hubiera crecido de la roca, sus torres negras perdiéndose en las nubes bajas. Ventanas arqueadas brillaban con luz dorada y gárgolas de piedra parecían observar su acercamiento con ojos demasiado reales. «Bienvenida», murmuró Lisandra, «a tu nuevo hogar». El carruaje se detuvo frente a una puerta masiva hecha de roble negro reforzado con hierro. Antes de que Elara pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, la puerta se abrió y una figura familiar apareció en el umbral. Vladislav había cambiado su atuendo negro simple por ropas ceremoniales que lo hacían parecer exactamente lo que era, un rey entre las criaturas de la noche. Su chaqueta era de terciopelo negro con bordados de plata que parecían moverse en la luz de la luna, y una capa larga ondeaba detrás de él como alas desplegadas. En su frente, una corona de plata negra con rubíes del tamaño de huevos de paloma capturaba y reflejaba la luz lunar. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Elara. En ellos brillaba algo que no había visto la noche anterior. Una mezcla de anticipación, nerviosismo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Mi señora», dijo, extendiendo una mano hacia ella mientras bajaba del carruaje, «has llegado». Su voz llevaba el peso de 8 siglos de espera, y cuando Elara puso su mano en la suya, sintió nuevamente esa chispa eléctrica que parecía conectar sus almas de maneras que desafiaban la comprensión. «Has llegado», repitió él, y había algo en su tono que sugería que había estado esperando este momento mucho más tiempo del que ella podía imaginar. El gran salón del castillo era una sinfonía de opulencia gótica. Columnas de mármol negro se alzaban hacia un techo abovedado pintado con escenas de batallas entre ángeles y demonios, mientras candelabros de cristal proporcionaban una luz dorada y cálida que contrastaba con la frialdad de la piedra. Docenas de figuras elegantes se movían por el espacio, todas vestidas con ropas que hablaban de riqueza y poder inmemorial. «Son todos vampiros», murmuró Lisandra al oído de Elara mientras la guiaba a través de la multitud. «Los señores menores del reino de Vladislav, todos aquí para presenciar la boda de su alfa». Elara pudo sentir sus miradas sobre ella, algunas curiosas, otras calculadoras, unas pocas definitivamente hostiles. Era claro que no todos aprobaban la elección de su señor de casarse con una humana, sin importar cuán especial fuera su linaje. Una mujer de cabello platinado se acercó a ellos, su belleza tan perfecta que dolía mirarla directamente. Vestía un vestido de terciopelo rojo que abrazaba su figura como una segunda piel, y sus ojos azules como hielo estudiaron a Elara de pies a cabeza con una expresión de desdén apenas disimulado. «Así que esta es la famosa novia», dijo, con una voz como miel envenenada. «Debo admitir, Vladislav siempre ha tenido gustos peculiares». «Lady Serafina», advirtió Lisandra con una voz cortante, «recuerda a quién te diriges». «Oh, por favor», se rió Serafina, un sonido como campanillas de cristal rompiéndose. «Es solo una campesina humana con un poco de sangre de bruja. ¿Realmente esperamos que gobierne junto a nuestro alfa?» Algo se agitó dentro de Elara, algo caliente y dorado que subía desde las profundidades de su ser. Las luces del candelabro más cercano parpadearon, y por un momento sintió como si pudiera hacer mucho más que simplemente hacer parpadear las llamas. «Lady Serafina»,
dijo con una voz que no reconocía como propia, una voz que llevaba ecos de poder ancestral. Creo que descubrirás que soy considerablemente más de lo que aparento. Los ojos de Serafina se abrieron de par en par cuando las palabras de Elara parecieron resonar con una fuerza que hizo vibrar el aire mismo. Alrededor de ellas, las conversaciones se detuvieron y todas las miradas se volvieron hacia la nueva llegada. Vladislav apareció a su lado como si hubiera surgido de las sombras mismas. «Me disculpo por Lady Serafina», dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. A veces olvida que hay formas más educadas de expresar sus inquietudes. «No hay problema», respondió Elara, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «Estoy segura de que todos tienen preguntas legítimas sobre su futura reina». El uso de la palabra reina envió un murmullo de sorpresa a través de la multitud. Era claro que no todos habían entendido completamente las implicaciones del matrimonio. «Efectivamente», murmuró Vladislav, tomando su brazo, «pero esas preguntas pueden esperar hasta después de la ceremonia. ¿Estás lista, mi querida?» Elara miró alrededor del gran salón, a los rostros pálidos y hermosos que la observaban con una mezcla de curiosidad, respeto y, en algunos casos, desafío apenas contenido. Sintió el peso del collar de rubíes en su cuello, la suavidad de su vestido mágico contra su piel y la presencia tranquilizadora de Vladislav a su lado. «Estoy lista», dijo, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. La ceremonia tuvo lugar en una terraza que se extendía desde la torre más alta del castillo, abierta al cielo estrellado y a la luna llena, que brillaba como un ojo plateado. Un círculo de piedras antiguas había sido grabado en el suelo de mármol, y dentro de él, símbolos que parecían cambiar y moverse cuando no los miraba directamente. Un anciano vampiro con cabello blanco y ojos como pozos sin fondo se acercó llevando un libro que parecía estar encuadernado en cuero que había visto demasiados siglos. Sus ropas eran ornamentadas, pero austeras, y llevaba un medallón que pulsaba con una luz roja tenue. «Este es Lord Cornelius», murmuró Vladislav, «el sumo sacerdote de nuestro orden y el único que tiene la autoridad para realizar una ceremonia de unión real». Cornelius abrió el libro ancestral y comenzó a cantar en un idioma que Elara no reconocía pero que de alguna manera entendía. Las palabras parecían vibrar en el aire, y con cada verso sentía como si algo dentro de ella respondía, despertándose después de siglos de sueño. «Elara Thorne», dijo Cornelius, su voz resonando con poder ceremonial. «Entras en esta unión por tu propia voluntad, entendiendo que vincularás tu destino al de Vladislav Dracul por toda la eternidad». La pregunta colgó en el aire como una espada. Elara pudo sentir los ojos de cada vampiro presente clavados en ella, esperando su respuesta. Pero cuando miró a Vladislav, vio algo en sus ojos dorados que la tranquilizó: respeto. No importaba lo que él necesitara de ella, no importaba cuánto poder pudiera ganar de su unión, respetaría su elección. «Entro por mi propia voluntad», respondió con voz clara que llevó a través del aire nocturno. «Vladislav Dracul», continuó Cornelius, «tomas a esta mujer como tu igual, prometiendo protegerla, honrarla y compartir con ella todo tu poder y dominio». «La tomo como mi igual», respondió Vladislav, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Elara se acelerara. «Y prometo todo lo que soy y todo lo que poseo». Cornelius asintió y cerró el libro. «Entonces, que la luna sea testigo de su unión, que la sangre selle su vínculo, y que el poder que nace de su amor proteja este reino por toda la eternidad». Extendió una daga ceremonial con mango de marfil hacia Vladislav, quien la tomó sin vacilar. Con un movimiento rápido, se hizo un corte superficial en la palma de su mano. Sangre negra como la tinta comenzó a gotear sobre el círculo grabado, y donde tocaba la piedra, símbolos dorados comenzaron a brillar. «Tu turno», murmuró Vladislav, extendiendo la daga hacia Elara. Ella tomó el arma, sorprendida por cuán liviana se sentía en su mano. Cuando se hizo el corte, esperaba dolor, pero en su lugar sintió una oleada de poder que corrió por sus venas como fuego líquido.
Su sangre era roja, pero cuando tocó la piedra junto a la de Vladislav, también comenzó a brillar, esta vez con una luz plateada. Donde las dos sangres se encontraron, una explosión de luz dorada iluminó toda la terraza. Elara sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo reescrita, como si estuviera convirtiéndose en algo fundamentalmente diferente sin dejar de ser ella misma. «La transformación ha comenzado», anunció Cornelius con satisfacción. «Señora Elara, ahora eres mitad de un todo más grande. Tu magia y su fuerza están unidas para siempre». Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había ocurrido, un estruendo ensordecedor rompió la noche. Algo había golpeado las murallas del castillo con una fuerza que hizo temblar la montaña misma. Los cazadores, Sisol y Sandra, apareciendo a su lado como si hubiera surgido del aire, han encontrado el castillo. Vladislav se volvió hacia el cielo, donde formas oscuras descendían como cuervos gigantes. Pero cuando se acercaron, Elara pudo ver que no eran aves, sino hombres con alas artificiales hechas de metal y cuero, llevando armas que brillaban con una luz que lastimaba los ojos. «Imposible», murmuró uno de los vampiros. «Las defensas del castillo son impenetrables». «No para alguien que conoce nuestros secretos», respondió Vladislav con una voz cargada de una furia terrible. «Alguien nos ha traicionado». Elara miró alrededor de la terraza, viendo cómo los vampiros se preparaban para la batalla con una gracia mortal que hablaba de siglos de experiencia en combate. Pero también vio algo más: miedo. Estas criaturas inmortales, estos seres de poder inimaginable, tenían miedo de los cazadores de almas. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo cómo el poder recién despertado en ella pulsaba como un corazón secundario. Vladislav se volvió hacia ella, y en sus ojos vio una determinación feroz. «Ahora descubrimos si la profecía era verdadera. Ahora descubrimos si el poder de nuestra unión es suficiente para salvar mi reino». Un grito de guerra resonó desde abajo cuando los cazadores comenzaron su asalto en serio. El aire se llenó de destellos de luz mientras armas mágicas se enfrentaban con poderes sobrenaturales. Era hermoso y terrible a la vez, como observar el fin del mundo bailar con la esperanza de un nuevo comienzo. «Elara», dijo Vladislav tomando sus manos, «necesito que confíes en mí. Necesito que dejes que tu poder se una completamente con el mío. Será intenso». Elara miró a los ojos dorados del hombre que ahora era su esposo, este vampiro rey que había vivido 800 años esperando por ella. En el fondo de su mente, la voz de su madre susurraba palabras de aliento que no podía recordar escuchar, pero que sabía que eran verdaderas. «Confío en ti», dijo. Vladislav sonrió, y por primera vez desde que lo conoció, la sonrisa era completamente genuina, sin rastro de arrogancia o cálculo. «Entonces, mi reina», murmuró, atrayéndola hacia él, «salvemos nuestro reino». Cuando sus labios se encontraron, el mundo explotó en luz dorada. El poder que surgió de su beso fue como nada que Elara hubiera experimentado jamás. Sintió como si estuviera conectada no solo a Vladislav, sino a cada vampiro en el castillo, a cada árbol en el bosque, a la montaña misma bajo sus pies. Era abrumador y embriagador, terrible y hermoso. A su alrededor, los vampiros gritaron de sorpresa cuando una onda de energía dorada se extendió desde la terraza hacia abajo, atravesando las murallas del castillo como si fueran de papel. Los cazadores que la tocaron cayeron del cielo como meteoritos, sus armas mágicas chisporroteando y muriendo en sus manos. Pero Elara apenas era consciente de la batalla que se desarrollaba a su alrededor.
Estaba perdida en el vínculo que se formaba entre ella y Vladislav, sintiendo cómo sus mentes se entrelazaban de maneras que no sabía que eran posibles. Podía sentir sus memorias fluyendo hacia ella, siglos de soledad, décadas de guerra, momentos de belleza robados en medio de una existencia que a veces parecía más maldición que bendición. Y él podía sentir las suyas, la pobreza de su infancia, el amor feroz que sentía por su familia, los sueños de aventura que había enterrado bajo años de responsabilidad práctica. Pero también sintió algo más, algo que ella misma no había reconocido hasta ese momento. Había estado esperando por él, tanto como él había estado por ella. Cuando finalmente se separaron, el silencio había caído sobre el castillo. Los cazadores habían huido o habían sido destruidos, y los vampiros supervivientes se habían reunido en la terraza, mirándolos con una mezcla de asombro y reverencia. «La profecía», susurró Lord Cornelius, «es verdad. El poder de su unión es suficiente para protegernos». Pero Vladislav no estaba mirando a su gente. Sus ojos estaban fijos en el ara, y en ellos brillaba algo que ella reconoció porque sentía lo mismo surgiendo en su propio corazón. «Esto es solo el comienzo», murmuró él. «Los cazadores regresarán, y la próxima vez traerán ejércitos. Pero ahora tenemos algo que no tenían antes». «¿Qué?», preguntó el ara, aunque creía que ya conocía la respuesta. «Esperanza», respondió él, besando suavemente su frente. «Y algo más poderoso que toda la magia del mundo». «¿Qué podría ser más poderoso que la magia?». Vladislav sonrió, y en esa sonrisa el ara vio el futuro que construirían juntos. Años de batallas ganadas y perdidas, décadas de crecimiento y cambio, siglos de amor que profundizaría con cada luna que pasara. «El amor verdadero», dijo simplemente, «el amor verdadero siempre encuentra una manera». Los días que siguieron pasaron en una mezcla de sueño y realidad que dejó a el ara preguntándose si alguna vez volvería a entender completamente el mundo en el que ahora vivía. El castillo, que había parecido austero y amenazante desde la distancia, resultó ser un laberinto de maravillas. Bibliotecas que contenían el conocimiento de siglos, jardines que florecían bajo la luz de la luna, salones llenos de arte que ningún museo humano había soñado jamás con poseer. Pero más sorprendente que la magnificencia de su nuevo hogar fue la rapidez con la que comenzó a sentirse como en casa. Los vampiros que inicialmente la habían recibido con escepticismo comenzaron a tratarla con respeto genuino después de presenciar el poder que había desplegado contra los cazadores. Y Vladislav era una revelación continua. Durante el día, cuando la luz del sol lo obligaba a buscar la seguridad de las habitaciones interiores del castillo, se convertía en un compañero suave y reflexivo, que le enseñaba sobre la historia de su pueblo y los secretos de su reino. Durante la noche, cuando su poder vampírico estaba en su apogeo, era majestuoso y feroz, pero nunca con ella. Con ella era gentil de maneras que contrastaban marcadamente con la fuerza terrible que había visto desplegar contra sus enemigos. «¿En qué piensas?», preguntó él una noche mientras caminaban por los jardines bajo la luz de las estrellas. Habían pasado 3 semanas desde la boda y el ara estaba comenzando a adaptarse a su nueva existencia híbrida. Ya no necesitaba dormir tanto como antes y había descubierto que podía ver en la oscuridad casi tan bien como cualquier vampiro. Pero lo más sorprendente era la manera en que su magia había florecido. Podía hacer crecer flores con un pensamiento, sanar heridas con un toque, y cuando se concentraba realmente, podía sentir la vida pulsando en cada criatura viviente en millas a la redonda. «Pienso en antes», respondió honestamente, «en cómo mi vida era tan pequeña, tan limitada, y ahora...». «¿Te arrepientes?». La pregunta la tomó por sorpresa.
Se detuvo en el sendero de mármol y lo miró, estudiando su perfil aristocrático en la luz de la luna. ¿Por qué preguntas eso? Vladislav se volvió hacia ella, y por primera vez en semanas vio incertidumbre en sus ojos dorados. Porque te obligué a tomar una decisión que cambió toda tu vida. Porque, por más que intente convencerme de que fue tu elección, ambos sabemos que no tenías alternativas reales. Elara consideró sus palabras cuidadosamente. Era verdad que no había tenido alternativas reales esa noche en la cabaña de Henrik, pero en las semanas que habían pasado desde entonces, había tenido docenas de oportunidades de huir si realmente lo hubiera deseado. El poder que ahora poseía habría hecho que escapar fuera fácil. ¿Quieres saber si me arrepiento?, preguntó. ¿O quieres saber si podría llegar a amarte? La honestidad de su pregunta lo hizo retroceder un paso, como si hubiera sido abofeteado. Comenzó, luego se detuvo, pasándose una mano por el cabello. No esperaba que fueras tan directa. He descubierto que la inmortalidad te da una perspectiva diferente sobre la importancia de la honestidad, respondió Elara con una sonrisa. Y para responder a tu pregunta, no me arrepiento, ni un poco. ¿Y la segunda pregunta? Elara se acercó a él, poniendo una mano sobre su pecho donde un corazón humano habría latido. Bajo su palma sintió la vibración de algo diferente, algo que pulsaba con la fuerza de siglos de existencia. Creo que ya conoces la respuesta a esa pregunta, murmuró. La has conocido desde nuestro primer beso. Los ojos de él se oscurecieron, y cuando habló, su voz estaba ronca con una emoción que había estado conteniendo durante semanas. Elara, Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de campanas de alarma que resonaron a través del castillo. Inmediatamente, ambos se pusieron tensos, sus sentidos híbridos captando el peligro que se acercaba. «Más cazadores», gruñó Vladislav, sus colmillos extendidos y sus ojos brillando con furia. «Pero es demasiado pronto. No deberían haber tenido tiempo de reagruparse». Lisandra apareció corriendo hacia ellos a través del jardín, su elegancia habitual reemplazada por urgencia desesperada. «Señor, jadeo, no son solo cazadores, es un ejército completo, y tienen a alguien con ellos, alguien que conoce nuestras defensas íntimamente». «¿Quién?», demandó Vladislav. Lisandra vaciló, y en esa vacilación Elara leyó una verdad terrible. «¿Es Serafina, verdad?», preguntó. «¿La vampira que me desafió la noche de la boda?». Lisandra asintió miserablemente. «La capturamos intentando enviar un mensaje a los cazadores. Bajo interrogatorio, confesó que ha estado trabajando con ellos durante meses, proporcionándoles información sobre nuestras defensas a cambio de la promesa de que la convertirían en la nueva señora de los vampiros después de destruir a Vladislav». La furia que cruzó por el rostro de Vladislav fue terrible de contemplar. Por un momento, Elara vio exactamente por qué los humanos habían temido su nombre durante 8 siglos. «¿Dónde está ahora?», preguntó con una voz que helaba la sangre. «En las mazmorras», respondió Lisandra. «Pero señor, eso no es lo peor. Les dijo sobre el ritual de unión. Saben exactamente qué tipo de poder pueden esperar de ustedes dos». Elara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En las 3 semanas desde la boda, había estado aprendiendo a controlar su nuevo poder, pero aún estaba lejos de dominar completamente las fuerzas que ahora corrían por sus venas. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «1 hora, quizás menos», respondió Lisandra. «Señor, debemos evacuar. Con Serafina guiándolos, conocen todas nuestras rutas de escape secretas, pero quizás podamos». «No», interrumpió Vladislav firmemente. «No huiremos. Este castillo ha sido el hogar de mi familia durante 1 milenio. No lo abandonaré a los cazadores». «Pero señor, son demasiados, incluso con el poder de su unión». «Lisandra tiene razón», dijo Elara suavemente. «Somos poderosos, pero no invencibles. Y si Serafina realmente conoce todos nuestros secretos,
Vladislav se volvió hacia ella, y en sus ojos vio una determinación que era tanto hermosa como aterradora. «¿Confías en mí?», preguntó. Era la misma pregunta que le había hecho la noche de su boda, justo antes de que se besaran y destruyeron al primer ejército de cazadores. Pero esta vez había más peso en ella. Esta vez Elara entendía completamente lo que estaba preguntando. «Confío en ti», respondió sin vacilación. «Entonces sígueme», dijo, tomando su mano. «Es hora de que aprendas el último secreto del castillo Drácul». La siguió a través de pasillos que nunca había visto antes, bajando escaleras que parecían descender hacia el corazón mismo de la montaña. Las antorchas en las paredes se encendían automáticamente a su paso, revelando murales antiguos que contaban la historia de los vampiros desde sus orígenes misteriosos hasta el presente. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras corrían por un túnel que parecía haber sido tallado por manos no humanas. «Al corazón», respondió Vladislav, sin reducir el ritmo, «el lugar donde todo comenzó». Emergieron en una cámara circular que robó el aliento de Elara. El techo se perdía en las sombras muy arriba y las paredes estaban cubiertas con cristales que pulsaban con una luz roja tenue. En el centro de la habitación, un pozo circular descendía hacia profundidades desconocidas, pero no estaba vacío. Dentro de él, suspendida en el aire por fuerzas que Elara no podía comprender, flotaba una esfera de luz pura del tamaño de un corazón humano. «¿Qué eso?», susurró, sintiendo cómo su propia magia respondía a la presencia de la esfera con un zumbido que vibraba en sus huesos. «Es la fuente», respondió Vladislav con reverencia, «el origen de todo poder vampírico, el corazón que bombea vida eterna a través de nuestro pueblo. Ha estado aquí desde el primer día que mi ancestro se convirtió en vampiro, hace más de 3000 años». Elara se acercó al borde del pozo, hipnotizada por la belleza pulsante de la esfera. Podía sentir que emanaba un poder que hacía que su propia magia pareciera una vela comparada con el sol. «Los cazadores no saben de su existencia», continuó Vladislav. «Serafina nunca tuvo acceso a este lugar. Solo los alfas verdaderos pueden encontrar el camino hacia el corazón». «¿Y por qué me traes aquí?». Vladislav la miró con una expresión que mezclaba amor y terror en proporciones iguales. «Porque si unimos nuestro poder directamente con la fuente, podremos crear una explosión de energía que destruirá a cada cazador en un radio de 100 millas. Pero el costo». «¿Cuál es el costo?», preguntó Elara, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. «El poder nos consumirá», admitió él. «Nos convertiremos en parte de la fuente misma. Viviremos para siempre, pero no como somos ahora. Nos convertiremos en guardianes eternos, protectores del equilibrio entre la luz y la oscuridad, pero ya no seremos completamente nosotros mismos». El sonido de explosiones lejanas resonó a través de la montaña. Los cazadores habían llegado y habían comenzado su asalto. «¿Hay otra manera?», preguntó Elara. «Podríamos luchar», respondió Vladislav. «Podríamos reunir a todos nuestros guerreros y hacer nuestra última resistencia. Pero con Serafina guiándolos, los cazadores conocen nuestras debilidades. Morirán muchos de los nuestros, y no hay garantía de que ganemos». Elara cerró los ojos, sintiendo el peso de miles de vidas inmortales sobre sus hombros. Arriba, en el castillo, había vampiros que habían vivido durante siglos, que tenían familias, amigos, historias que merecían continuar. Y más allá del castillo, había pueblos enteros de humanos que serían masacrados si los cazadores ganaban y decidían que toda asociación con vampiros era traición. «¿Qué pasará con el resto de tu pueblo si nos convertimos en guardianes?». «Vivirán», respondió Vladislav. «La fuente los protegerá, y con el tiempo aparecerá un nuevo alfa para liderarlos. El equilibrio se mantendrá. Otra explosión, esta más cerca.
Podía escuchar gritos distantes y el sonido del metal chocando contra el metal. «Elara», dijo Vladislav suavemente, tomando sus manos, «no tienes que hacer esto. Puedes irte. Tu poder es suficiente para teletransportarte lejos de aquí, a algún lugar donde los cazadores nunca te encuentren. Podrías vivir una vida normal, encontrar a alguien que te ame sin condenarte a una existencia sobrenatural». Elara abrió los ojos y lo miró, viendo en sus facciones perfectas la honestidad brutal de alguien que estaba ofreciendo sacrificar su propia felicidad por la de ella. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya? Vladislav guardó silencio durante tanto tiempo que Elara pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca, con una emoción que había estado conteniendo durante 8 siglos. «Quiero que seas feliz», dijo. «Quiero que tengas una vida llena de luz solar y risas y momentos simples que no estén ensombrecidos por la guerra o el poder o las decisiones imposibles. Quiero que tengas todo lo que yo nunca pude darte». «¿Y si lo que me hace feliz eres tú?», preguntó Elara. «¿Y si lo que quiero es enfrentar esas decisiones imposibles contigo?». Los ojos de él se llenaron de una luz que era tan brillante que dolía mirarlo. «Entonces», murmuró, atrayéndola hacia él, «enfrentemos juntos nuestro destino». Se acercaron al borde del pozo de la mano. La fuente pulsaba más brillante en respuesta a su proximidad, como si reconociera lo que estaban a punto de hacer. «¿Hay dolor?», preguntó Elara. «No lo sé», admitió Vladislav. «Nunca se ha hecho antes. Pero estaremos juntos. Eso tiene que contar para algo». Elara sonrió, sintiendo una paz extraña asentarse sobre ella. Durante toda su vida había sentido como si estuviera esperando algo sin saber qué era. Ahora sabía que había estado esperando este momento, esta elección, este hombre. «Te amo», dijo, y las palabras se sintieron como la primera verdad completa que había pronunciado jamás. «Y yo te amo», respondió él. «He estado esperando 800 años para poder decir esas palabras y que signifiquen lo que significan contigo». Se besaron una última vez como los seres que habían sido, y luego, juntos, saltaron hacia la fuente. El momento en que tocaron la esfera de luz, el mundo explotó en colores que no tenían nombre. Elara sintió como si cada átomo de su ser se descompusiera y se reconstruyera en algo nuevo, algo más grande y más poderoso que todo lo que había sido antes. Podía sentir a Vladislav junto a ella en la transformación, sus esencias entrelazándose hasta que ya no supo dónde terminaba ella y dónde comenzaba él. El poder que surgió de su unión final fue como el nacimiento de una estrella. Se extendió hacia afuera desde el corazón, atravesando la montaña, el castillo y más allá, tocando a cada cazador que había venido a destruir el reino vampírico. Donde los tocó, simplemente dejaron de existir, no destruidos, sino transformados en luz que se disipó en la noche como polvo de estrellas. Pero el poder no se detuvo allí. Continuó extendiéndose, tocando a cada vampiro del reino, fortaleciendo sus vínculos con la vida eterna, sanando heridas viejas y otorgando protecciones que durarían por milenios. Los humanos en los pueblos cercanos despertaron de pesadillas con la sensación de que un gran mal había sido apartado de sus vidas para siempre. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el castillo había cambiado. Donde antes había sido austero y amenazante, ahora irradiaba una calidez que parecía emanar de las propias piedras. Los jardines florecían con flores que brillaban suavemente en la oscuridad, y las fuentes cantaban con una música que calmaba el alma. En el corazón, la fuente había crecido. Ya no era simplemente una esfera de luz, sino algo más complejo y hermoso. Dos figuras entrelazadas de luz dorada y plateada que danzaban una danza eterna, sus formas cambiando y fluyendo, pero siempre reconocibles como Elara y Vladislav. Lisandra fue la primera en encontrar la cámara del corazón. Cuando vio lo que había ocurrido, se arrodilló ante el pozo con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Señores, susurró, los cazadores han desaparecido, todos. Y Serafina se ha desvanecido como si nunca hubiera existido. Las figuras de luz pulsaron en reconocimiento, y por un momento Lisandra habría jurado que había escuchado sus voces llevadas en el viento. Cuida bien de nuestro pueblo. En los días que siguieron, la historia de la reina híbrida y el vampiro alfa se extendió a través de todos los reinos sobrenaturales. Algunos la llamaron un cuento de advertencia sobre el precio del poder, otros la vieron como la historia de amor más grande jamás contada. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: el mundo había cambiado para siempre. Los vampiros encontraron que ya no necesitaban esconderse completamente de los humanos. Las protecciones que Elara y Vladislav habían tejido en su sacrificio hacían que los humanos vieran a los vampiros como aliados en lugar de tenenas, siempre que no hicieran daño. Comenzaron a emerger de las sombras, contribuyendo a la sociedad con su conocimiento acumulado de siglos. Y en una pequeña cabaña en los campos donde todo había comenzado, Henrik usó el oro que había recibido para enviar a Thomas a la mejor universidad del reino. El chico creció para convertirse en un erudito respetado que escribió la primera historia académica precisa de las relaciones entre vampiros y humanos. Pero quizá el cambio más hermoso ocurrió en el propio castillo Drácul. Se convirtió en un santuario donde cualquier criatura sobrenatural podía venir en busca de refugio o consejo. Los vampiros jóvenes venían a aprender control. Las brujas llegaban a estudiar magia antigua. Los humanos con dones especiales encontraban comunidad y comprensión. Y en el corazón de todo, en la cámara profunda bajo la montaña, las figuras de luz continuaban su danza eterna. Los visitantes decían que si se quedaban quietos y escuchaban con cuidado, podían oír susurros de sabiduría llevados en el aire. Consejos que parecían venir directamente de dos almas que habían encontrado una manera de amar que trascendía la vida y la muerte. Lord Cornelius, ahora el regente del reino en ausencia de su alfa, estableció una tradición. Cada luna llena, los vampiros del castillo se reunían en la Cámara del Corazón para rendir homenaje a su rey y reina perdidos. Durante estos momentos, las figuras de luz brillaban más intensamente, y algunos juraban que podían ver rostros familiares sonriendo desde dentro de la luz dorada. ¿Creen que están felices?, preguntó una joven vampira durante una de estas reuniones, su voz llena de la melancolía que viene con la inmortalidad. Lisandra, ahora una anciana por estándares vampíricos, pero aún elegante como siempre, sonrió mientras observaba la danza de luz. «Mira cómo se mueven», dijo suavemente. «Mira cómo la luz de uno responde a la del otro. No conozco una definición mejor de felicidad eterna». Y era verdad. En la danza de las figuras de luz había algo que hablaba de una unión tan completa que ni siquiera la transformación en seres de energía pura había podido romperla. Se movían como dos partes de un todo, creando patrones de belleza que cambiaban constantemente pero nunca perdían su armonía fundamental. Años pasaron, luego décadas, luego siglos. El mundo cambió de maneras que nadie podría haber predicho. Los humanos desarrollaron tecnologías que parecían magia, mientras que las criaturas mágicas encontraron maneras de adaptarse al mundo moderno sin perder su esencia. Y a través de todo, el castillo Drácul permaneció como un faro de esperanza, un lugar donde la magia y la ciencia, lo antiguo y lo nuevo, lo humano y lo sobrenatural, podían coexistir en armonía. Pero la historia más hermosa de todas se contaba en los pueblos humanos cercanos al castillo. Los descendientes de Thomas, el hermano de Elara, se convirtieron en cronistas de la familia, manteniendo registros detallados de los cambios que habían traído la reina híbrida y su rey vampiro. En uno de estos registros, escrito por la tataranieta de Thomas 200 años después de la transformación, se encontró esta entrada. Hoy visité el corazón del castillo. Mi bisabuelo siempre me había hablado de su hermana Elara, la campesina que se convirtió en reina y luego en algo más grande que la realeza. Pensé que entendía su historia,
Pero verla danzando en esa luz eterna con el hombre que la amó lo suficiente como para compartir la inmortalidad con ella, ahora entiendo que no era una historia sobre poder o sacrificio. Era una historia sobre encontrar a la persona con quien quieres enfrentar la eternidad. Y en la cámara profunda bajo la montaña, las figuras de luz pulsaron más brillantes por un momento, como si hubieran escuchado y aprobado. Porque al final, esa había sido siempre la verdadera magia. No el poder de cambiar el mundo, sino el poder de encontrar a alguien con quien quieras cambiarlo. No la habilidad de vivir para siempre, sino la sabiduría de saber con quién quieres compartir esa eternidad. Elara había sido obligada a casarse con el vampiro Alfa por oro, pero él le había dado algo mucho más valioso que cualquier reino terrestre. Le había dado un amor que trasciende la vida misma, una unión que ni siquiera la transformación en seres de energía pura había podido romper. Y en las noches cuando la luna llena brillaba sobre el castillo Drácul, cuando el viento soplaba suavemente a través de los jardines eternos y las fuentes cantaban su música celestial, aquellos con oídos para escuchar podían oír el eco de una promesa cumplida, susurrando a través de los siglos. El amor verdadero siempre encuentra una manera.